Comparemos entonces ahora los dos fenómenos, en agua y en aire, ¿no? Y tenemos entonces la presión en el líquido en agua, ¿recuerdan? Que la presión es lineal, y en el gas o aire, que es exponencial negativa. Vamos a hacer un gráfico acá, supongamos que esta es el eje Y, el eje horizontal es Y, de 0 para el lado positivo es la altura sobre el nivel del mar, y de 0 en la parte negativa es la profundidad en el mar, sobre el mar o un lago. En este punto, entonces, esto vale 1. 1 es una atmósfera. P0 se llama una atmósfera. A esas, digamos, a nivel del mar, y a 0 grados centígrados se dice que esa es la presión llamada una atmósfera. ¿Y cuánto vale ese punto? Bueno, por medidas que se hacen, con instrumentos que vamos a ver prontamente, esa presión es 101.300 pascales. Esa es la presión que, normal atmosférica. Esto lo podemos también nosotros ver, ¿se acuerdan todas las unidades que hemos visto, ¿no? Distintas. ¿Se acuerdan que 100.000 pascales era un bar? Entonces, con esta expresión es la presión atmosférica 1,013 bar. Fíjense que casi podemos decir que la presión atmosférica es un bar, así, prácticamente redondeando. Como este número, bueno, varía, ¿no? Por supuesto, puede variar desde 0,960 a 1030. Entonces, de acuerdo a las condiciones meteorológicas, en vez de decir 1,013, se usaba antes decir, expresar esto en milibares para decir, por ejemplo, 1013 milibares. En vez de un bar, milibar. Entonces, para poder hacerlo más fácilmente, en vez de decir 1,013, decimos 1013, o 990, o 1020. ¿Se entiende? Entonces es más fácil para poder interpretarlo. Por eso, la unidad antigua era el milibar. También se puede hablar ¿se acuerdan que el bar era equivalente a un kilogramo por centímetro cuadrado? Así que también se puede hablar de esta presión como de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, 1,013 kilogramos por centímetro cuadrado. Había una aproximación ahí también que no hemos visto. Podemos decir entonces que la presión atmosférica es de 1 kilogramo. Por cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo tenemos 1 kilogramo de aire. Fíjense que parece poco, pero es bastante, ¿no? Por cada centímetro cuadrado de superficie hay 1 kilogramo de fuerza aplicado. Así que es importante si uno lo mira desde ese punto de vista. Nosotros, por supuesto, vivimos en esa presión y sería imposible que vivamos de otra manera, ¿no? Porque es así, ¿no? Pero si uno se da cuenta, bueno, parece importante. Modernamente, entonces, como tenemos que usar el Pascal, habría que usar 100.300 pascales, pero es muy grande también uno puede usar kilopascales, que sería lo recomendado por el Sistema Internacional, entonces sería 101.000,3 kilopascales. Eso estaría perfecto, hablar en kilopascales. Ningún problema. Pero hay un problema, fíjense, si yo hablo en kilopascales es 101,3 y si hablo en milibares es 1013. ¿Y qué pasa? Todo el mundo se acostumbró al número 1013. Entonces, para, digamos, quedar bien con los dos métodos, bueno, ustedes es una especie digamos, de quedar bien y decir, bueno, tomo los dos métodos, digamos, rescato el 1013, que ya todo el mundo lo tiene, los 1000 y pico milibares lo tiene ya en la cabeza, y lo expreso en pascales. Entonces, para poder pasar de uno a otro, tengo que hablar de hectopascales. ¿Ven ustedes? En vez de hablar de kilopascales, si esto es expresión en hectopascales, va a ser 1013. Entonces coincide el número 1013, tanto que yo diga milibares como hectopascales. Y así es como se dice la presión atmosférica normalmente en los noticieros, ¿sí? Se dice tantos hectopascales, que equivalen a los milibares, como ustedes ven, ¿sí? Así que esto es digamos, la relación básica que tengo. Una cosa interesante, entonces, podemos hacer este gráfico, como ustedes ven acá, esto es una exponencial y esto es directamente una línea recta, ¿no? Cumpliendo con estas dos leyes que están acá. Y podemos ver entonces una cosa interesante, que sería qué, digamos, profundidad me tengo que sumergir yo en el agua, una pregunta que me puedo hacer, para cambiar la presión en una atmósfera. O sea que yo estoy en superficie y tengo una atmósfera. ¿Qué profundidad me tengo que sumergir para tener dos atmósferas? ¿Se entiende? O sea, tener una atmósfera más debido al agua. Entonces, fíjense ustedes, si la presión está del agua y yo quiero ahora, ¿qué quiero hacer? Digo que esto vale una atmósfera y yo quiero ahora que esto que está acá sea ¿cuánto? También una atmósfera para que el resultado sea 2, ¿no? La pregunta es entonces, ¿cuál sería la profundidad que me tengo que sumergir para que este término sea una atmósfera? Entonces simplemente tengo que igualar ρgh a qué cosa? A la presión atmosférica. O sea que esto va a ser una atmósfera. Entonces ven ustedes, este término. ¿El total cuánto va a ser entonces? Si estoy sumergido a esa profundidad,
va a ser 2. Uno de la atmosférica más uno de lo que me sumergí. Entonces quiero justamente ver cuántas atmósferas tengo, digamos, perdón, qué altura tengo que tener, qué profundidad tengo que tener para tener el doble de presión, o sea, 2 atmósferas. Eso lo llamo H sub 0, entonces igualo, esto tiene que ser entonces una atmósfera, o sea, P0, H0 entonces P0 sobre G, es muy fácil esto, reemplazo entonces P0 por 100.300 pascales, newton por metro cuadrado. Bueno, la densidad del agua, vamos a suponer que es un lago, si no habría que ajustar acá un poquito si es el mar. El mar es levemente más denso, muy levemente, es 1013, una cosa así, así que no es muy grave la diferencia, pero bueno, se puede poner. Yo puse agua como si fuera agua dulce, ¿no? Agua de un lago. 1000 kilogramos por metro cúbico, la densidad por la gravedad que es 9,81 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Si hago esta cuenta me queda aproximadamente 10,3 metros. ¿Sí? Esto sería entonces la altura a la cual yo me tengo que sumergir para que la profundidad, perdón, para que la presión en ese punto sea 2 atmósferas. Una entonces del aire y otra del agua. ¿Ok? Noten ustedes lo importante que acá no se puede hacer en este gráfico, pues si yo por ejemplo tengo la atmósfera, tengo 2 kilómetros, y estos 30 kilómetros más o menos donde la atmósfera se va desapareciendo, si acá tengo 2 kilómetros de profundidad, vamos a suponer que estoy en el mar, esta recta no puedo hacerla así, tendría que estar muy, como ustedes ven, muy casi vertical. Para hacerla así tengo que cambiar la escala. Entonces, si esto vale 1, a lo mejor acá esto, de acá ya vale 1000, por ejemplo, ¿no? Habría que ver a 2, bueno, ver exactamente cuánto es esto, pero esta escala, como ustedes ven, es una escala distinta a esta. Insisto, si esto fuera 1, y quiero poner escalas iguales en el sentido de altura y profundidad, esta recta, como ustedes ven, sería casi vertical, ¿no? Porque en 2 kilómetros, si esto vale 1, en 2 kilómetros tengo miles de atmósferas, entonces ya, ¿sí? En 2 kilómetros, bueno, el diámetro sería 200 atmósferas, para que tengan una idea. A 2 kilómetros esto sería 200. 200 atmósferas aproximadamente. Entonces se imagina que si esto es 1 y pongo 200, entonces la recta no la puedo representar. Si yo veo este gráfico, vamos a ver que hay, ¿lo ven? En los libros van a ver que acá tengo una escala de 0 a 1 y acá tengo otra escala. Por otro lado, si la escala fuera igual, también acá, entonces esto apenas se puede dibujar, ¿no? La curva. ¿Sí? Así que bueno, por eso hay una gran diferencia entonces entre lo que es la presión en el aire y la presión en el agua. Así que hay que estar atento a eso. ¿Sí? Este es otro problema también, al revés de lo que ocurría antes cuando subíamos. ¿Se acuerdan? Dije recién, cuando subimos a la montaña, cada vez tenemos menos aire. Si yo me voy hundiendo, un buzo, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Cada vez que tiene que resistir más presión, y entonces se produce también una diferencia de gases en la sangre, por ese proceso de que tiene más presión. Nuestro cuerpo está diseñado para soportar la atmósfera, nada más. Lo más que se puede descender sin traje y sin ninguna cosa adecuada son más o menos 30 metros, lo más que se puede descender normalmente. Si desciendo 30 metros, fíjense entonces, tengo 4 atmósferas, ¿no? Porque a 10 metros tengo 2, a 20 metros tengo 3 y a 30 metros voy a tener 4 atmósferas, y ya eso es bastante. Hay que estar muy entrenado para seguir bajando y si no, hay que hacerlo con trajes especiales, con escafandras, ¿no? Cosas así, porque nuestro cuerpo no puede estar sometido a esa presión, no se producen correctamente los intercambios, sobre todo, siempre está el tema, ¿no? Del aire y la sangre, ¿no? Es ese proceso tan delicado, ¿no? De cómo el oxígeno entra en la sangre y la sangre expulsa el anhídrido carbónico, ese proceso se ve alterado tanto como por baja presión como por alta presión. De hecho, los buzos, si están mucho tiempo por ejemplo, a 30 metros, después no pueden subir de golpe, porque el cuerpo se acostumbró de alguna manera a esos 30 metros y si sube de golpe se produce una descompresión muy rápida, ¿m? Y la persona puede morir. Dicen que es como que hierve la sangre. No, no es que hierve la sangre, es que realmente están los gases muy diluidos en la sangre, a esa presión, está en la presión, entonces es como tener gas a presión en la sangre, y cuando yo libero esa presión, o sea, subo, esos gases que están en la sangre intentan salir por cualquier lado. Entonces, bueno, se produce una muerte bastante fea. Generalmente, los buzos tienen que tener un reloj para indicar el tiempo que tardan digamos, de acuerdo al tiempo que estén sumergidos, tienen que hacer escalas, no pueden subir de golpe, sino tienen que ir subiendo de a poco. Por eso tienen que calcular el tiempo de aire que les queda, ¿no es así? No es que yo puedo estar a 30 metros hasta el último minuto de aire y después con 3 patadas subo, no puedo hacer eso porque entonces tengo ese problema de
digamos, de la brusca variación de presión. Imagínense, en 30 metros tengo 4 atmósferas, paso a una atmósfera, es peligrosísima. En algunos barcos, inclusive creo que en Madrid también hay cámaras especiales, ¿sí? Que son, digamos, de mayor presión, se le puede poner al buzo, si tienes accidente, se le pone a una cámara hiperbárica, se llama hiperbárica. Hiper, mucho, bárica, bar, viene de la palabra presión. Entonces, cámara hiperbárica significa una cámara que me da presión hasta que se estabilice, digamos, el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, eso también hay que tener cuidado. Fíjense la gran diferencia. También pasa esto con los submarinos, por supuesto, como ustedes se imaginan, ¿no? Un submarino a 2000 metros, imagínense ustedes, o a 4000 metros, los que van al fondo del mar, la presión que tiene que son miles de atmósferas. Por ejemplo, si uno quiere ver el fondo del mar en lugares más profundos que las fosas de las Marianas, en el Pacífico, tiene casi 10.000 metros de profundidad. Imagínense ustedes, a 10.000 metros de profundidad, la cantidad de atmósfera que tiene que soportar esa estructura. Así que está muy limitado, digamos, la construcción de esos aparatos que se sumergen. ¿Eh? La presión es muy grande, como ustedes ven. Bien.